Bienvenidos a este nuevo devocional de IASA. Y el devocional del día de hoy está inspirado en el libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp y lleva por título: Hoy puedes tratar de negar tu pecado, o bien puedes aceptar la convicción del Espíritu y correr a Cristo para recibir su rescate y perdón. Las palabras son directas y humillantes y fueron escritas a creyentes. Fíjense lo que dice 1 Juan 5, del 1 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Esto está, como les decía, en 1 Juan 5, del 1 al 10. Examinemos la lógica de este pasaje. Primero, el pecado es grave. La gracia nos ha rescatado a una comunión personal con un Dios santo en todos los sentidos. Él mora en luz eterna. La oscuridad de nuestro pecado es lo que nos separa de Él. Toda la historia del mundo desde la creación nos anuncia que Dios toma el pecado muy en serio. Él envió a su Hijo a lidiar con el pecado y a reconstruir el puente entre Dios y sus criaturas. No puedes tomar en serio tu relación con Dios si no tomas en serio tu pecado. El segundo punto es: debido a la gravedad del pecado, la sangre de Jesús es nuestra única esperanza. Jesús vino al mundo a morir porque no había otra forma de lidiar con el pecado. El pecado es tan poderoso, destructivo y masivo que no había forma de que nosotros pudiéramos destruirlo por nuestra propia cuenta. El pecado requería que un Salvador nos rescatara con su propia sangre. Tercero, negar el pecado es la decepción propia más grande de todas. Tú y yo evidenciamos constantemente nuestra lucha con el pecado y aún así, a menudo tratamos de convencernos de que estamos bien. Cada vez que minimizamos o razonamos el pecado, estamos participando en este sistema de negación. Cuarto, Dios siempre es fiel a las promesas de la cruz de Cristo. A tu Salvador le encanta perdonar. Es verdad, es lento para la ira y grande en misericordia. Quinto, negar el pecado hace a Dios mentiroso y además niega el mensaje de su palabra. Este es el desarrollo o el meollo, del asunto. O Dios dice la verdad en cuanto a tu problema, o tú dices la verdad en cuanto a tu justicia. Ambas cosas no pueden ser ciertas. Entonces, ¿por qué negar lo que la gracia ya ha cubierto y perdonado por completo? Si quieres seguir profundizando en este tema, puedes leer 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Simplemente decir que es muy fácil volverse un hipócrita que trata de presentar una imagen más santa de lo que realmente somos. Y muchas iglesias te obligan a ponerte esta careta de que tengo que ser perfecto, tengo que ser mejor que los demás, tengo que mostrar que soy santo. Pero la verdad es que lo que Dios nos llama a hacer es a desnudarnos delante de Él y que la gente nos vea tal cual somos, pecadores salvados por gracia. Eso no significa que vamos a andar contándole todos nuestros pecados a todo el mundo, pero sí significa que cuando nos confronta un hermano que ve que estamos pecando, ya sea por algo que dijimos que no deberíamos haber dicho, o que estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, incluso se da cuenta de que estamos pensando en algo que no deberíamos pensar,
podamos con humildad tomar esta corrección, pedir perdón a Dios, pedir perdón a los involucrados y más involucrados, y aceptar que Dios no nos salva porque seamos dignos de ser salvados en el sentido de merecerlo. Dios nos salva y nos rescata porque lo necesitábamos y lo seguimos necesitando desesperadamente. Dejemos de ser hipócritas. Mostrémonos tal cual somos, con nuestras debilidades, pero también con la fortaleza con la cual confiamos en que Dios nos está transformando al punto de que cuando lleguemos a su presencia ya no tendremos más pecado. Porque lo que Dios hace en la cruz en realidad es librarnos de las consecuencias final del pecado, no de las consecuencias pequeñas en este mundo de nuestros pecados, y no de la presencia del pecado, lo cual solo será real cuando lleguemos a su presencia en la eternidad. Por lo tanto, recordemos tomarnos de esta gracia maravillosa, la cual nos pone a todos en el mismo nivel, pobres pecadores salvados por gracia, pero tomémonos de la victoria de Cristo y tomémonos de que somos vencedores en Él. Sí, somos pecadores, pero Dios nos está transformando y nunca nos va a abandonar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe en el día de hoy y que su bendición pueda colmarlos siempre. Y recuerden que nos pueden seguir en el canal de YouTube, estos devocionales, pero también hay mucho material en nuestra página web, anglicanadeantofagasta.cl, y en el Instagram, mi Instagram, pastor.anglicano.antofa, y también el Instagram de la iglesia, IASA_ANF_iglesia_anglicana, que es el mismo nombre que está en nuestro canal de YouTube. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.